Sonido. Bueno, buenas noches. Vamos a concluir pues rápidamente con este foro de actualización constitucional, el tema de pueblos indígenas. Ya quienes me precedieron actualizaron todo el tema legal, y mi trabajo dentro del semillero ha estado enfocado sobre mi departamento, que es el Putumayo. Soy nacido en el departamento del Putumayo y vi la responsabilidad desde la academia de entrar a investigar esos asuntos tan importantes con el tema de los derechos y de los pueblos indígenas, o como bien lo decía el doctor Franklin, con el tema de los pueblos aborígenes. El Putumayo ha sido un departamento que netamente olvidado en muchos aspectos por el resto del territorio colombiano. De hecho, yo titulé mi investigación como Putumayo, raíz étnica y cultural de Colombia. Y la razón de ser de esto es entender cómo el Putumayo se ha venido desenvolviendo y por qué hemos perdido cultura. De hecho, me atrevería a ir más allá. Como Colombia, como país, tenemos una muy poca herencia cultural. Como bien lo dice el doctor Álvaro Moreno, desarrollando un poco las teorías de Pierre Bourdieu, de qué es el legado de herencia cultural que tenemos. Y nuestra herencia cultural, jurídica y en muchos de los campos, viene de afuera. Viene de Europa, viene de Estados Unidos, y la hemos adoptado a tal punto de que nos olvidamos completamente de qué es lo nuestro. Nos desentendemos completamente de qué es lo que nosotros nos pertenece o de donde venimos. El Putumayo es un departamento netamente indígena desde su misma palabra. Putumayo viene del nombre que viene de su río, el río Putumayo, un río de los más grandes que tiene el país, que desemboca en el Amazonas. Para algunos le llaman el río de las garzas, en una lengua materna. Para otros, el Putumayo lo desenglosan en otras comunidades indígenas como Putu, la vasija de fruto de los árboles, y Mayo o Mayu, el río que hace donde crecen las plantas cuyos frutos son usados como vasijas. Y ahí vamos entendiendo poco a poco cómo desde el nombre mismo hay una herencia cultural que se ha venido perdiendo. Una herencia cultural que se ha venido perdiendo por el desconocimiento de las riquezas tan grandes que tiene el departamento de Putumayo. Desde sus 14 pueblos indígenas, que son los que día a día luchan para que no se pierda y no se quede en el olvido toda la lucha y todo el trabajo que ellos han hecho. Es triste ver ahora, como ya lo venía hablando antes el doctor Franklin y Nicolás, el tema del medio ambiente. Apenas ahora nosotros queremos hablar de un medio ambiente como sujeto de derechos, y se abrió ese debate. De hecho, fue aquí en la misma Asociación Colombiana, en un foro que se hizo, y hablaban el medio ambiente como sujeto de derechos. Pero las comunidades indígenas ya lo tomaban de esa manera. Entonces ellos hablaban de la madre tierra, de la mamá pacha, y decían: estos indios brutos, perdónenme la expresión, ignorantes, porque veneran al sol, porque veneran las plantas, cuando ellos miraban la necesidad de respaldar lo que les daba vida. Y apenas en estos momentos nos ponemos a reflexionar y decimos: efectivamente, los indígenas tenían razón. Pero, ¿por qué hemos ido perdiendo cultura en nuestro departamento? Son antecedentes históricos. Desde la mal llamada Gran Colombia, pues la unificación de estos países en 1819, precisamente hoy estamos cumpliendo un año más de aquella fundación, porque fue un 15 de febrero de 1819, y estaba el gran departamento de Azuay, que conformaba la gran parte de la Amazonía de América Latina. Y ahí los pueblos indígenas de Putumayo estaban dispersos. Mocoa, que es la capital actual y que siempre ha tenido esa trascendencia, ha tenido gran influencia en el departamento de Nariño y de Ecuador, porque de hecho pertenecían a Quito en ese momento. Puerto Asís, la capital comercial y de donde yo soy nacido, fue creada de hecho por el conflicto que hubo con Perú
y lo que llegaron allá fueron los presos de Antioquia que lucharon esa batalla y se formó la iglesia que aún está ahí. Y la herencia cultural que había de los indígenas se fue perdiendo porque pasó un tiempo donde vino lo que se llama la vorágine de las caucheras. De hecho, una historia que también es recopilada en un libro que se llama de la misma manera por el Centro de Memoria Histórica, donde habla cómo a los indígenas de Putumayo los esclavizaron y los exterminaron, más que todo el tema del Bajo Putumayo. Y se fue perdiendo poco a poco esa herencia. Luego pasamos a ser parte del Cauca, luego otra vez de Nariño. En Nariño estuvimos 10 años, y en esos 10 años bastó para que la cultura de nosotros fuera totalmente permeada. En el Putumayo celebramos carnaval de blancos y negros, y eso no es de nosotros. Tenemos muchas costumbres y cultura nariñense, pero si le preguntamos qué es lo nuestro, entonces ahí ya empieza la deficiencia, porque conocen más lo de afuera que lo propio. Y eso también se debe a lo que también lo han mencionado quienes me precedieron, a que no hay una verdadera educación cultural, no la hay. Y quienes deberían hacer este tipo de educación, que son los mismos indígenas, no lo hacen. Y cuando ellos se preparan, que de hecho no sé por qué siempre le tienen como es como la gran noticia, que salió una indígena de la etnia Tucay Macú y estuvo estudiando en la universidad y está haciendo sus pasantías dentro de su resguardo, y es la noticia más grande del mundo, como si ellos no tuvieran la capacidad. Y ahí entonces tenemos una especie de reflexiones, y de hecho muchas de las cosas que nosotros actualmente tenemos son una evolución de lo que los mismos indígenas tenían. El chamanismo, que es simplemente una expresión de una persona experta en los temas, la vemos hoy actualmente. Un experto en arte, que es un chamán que sabe del tema, pero que ya le pusimos el título de doctor y que le pusimos todas las arandelas, por decirlo de alguna manera, los adornos posibles, para hablar de la misma manera. Un taita es un profesional en sus creencias, y más íntegro de lo que cualquiera de nosotros podamos llegar a ser, porque ellos son profesionales integrales, ya lo mencionaba Nicolás. Son personas que saben y conocen de la medicina tradicional. Yo puedo dar fe y testimonio de las grandes cosas que han hecho. Es que es increíble, por lo menos a mí me enseñaron a que una persona que tenga dengue, chikungunya o zika, con un poco de verbena, licuela con limón, y se le quita al otro día. ¿Cuánta gente no se ha muerto por el dengue? Son capaces de curar, de llegarle al fondo. El yagé lo tratan como una planta, o la ayahuasca lo tratan como una planta alucinógena, desde una ignorancia bastante grande. La misma Corte Constitucional ha dicho que desde que se ha dado por los mismos pueblos indígenas hace parte de su cultura, y es la forma de ellos navegar en internet para nosotros. Hago esa comparación. Es cuando toman una porción de yagé, o cuando se toma, porque también he tomado con ellos, he tenido la oportunidad de ir y estar con ellos, y se ingiere esa bebida yagé, es capaz de interiorizar en la persona, es capaz hasta de curar, siempre y cuando se haga con fe, con la disposición. Es una planta de que si el yagé lo que hace es una especie de purgante en el cuerpo, lo que da la visión es otra planta, que es la pinta. Cuando se unen las dos, se crea el efecto a lo que el mal llamada la gente dice alucinógeno, pero eso la gente no lo conoce. Si el yagé se toma solo, inclusive como té, puede ayudar para muchas dolencias. Entonces ya se empieza a mirar lo negativo de lo que debería verse a esas personas que tienen ese conocimiento tan grande y que se están perdiendo. La lengua materna es otro. De hecho, cuando con el Consultas, que también hemos estado con Nicolás, se hablaba mucho del tema de la educación cultural, de la recuperación de tu cultura, y son los mismos taitas la que la dan, porque nosotros hemos visto la necesidad de eso. Cuando se hace una consulta previa y se hace el tema de capacitaciones y que se habla de la preconsulta, lo primero que dice una empresa petrolera es que ¿quién va a dar las capacitaciones? Entonces se propone, no, en el tema de la educación cultural la tiene que dar el taita. ¿Por qué el taita? ¿Y el qué profesión tiene? Desprestigiando su saber ancestral, lo que es totalmente deprimente. La Constitución del 91, si bien es muy garantista, viene a generar un debate bastante interesante, a mi pensar. De pronto muchos no estén de acuerdo conmigo, pero el analizar la Constitución del 91 en nuestro sistema de gobierno nos hace replantear y pensar hasta qué punto todavía debe seguirse pensando en un Estado unitario.
¿Hasta qué punto ese Estado unitario nos ha servido? Cuando desde el centro no se puede entender las grandes diatribas que tiene la periferia. Como bien también lo decían mis antecesores, se ven los departamentos donde hay gran bulla, pero digamos, ¿qué pasa con estos otros departamentos que apenas están queriendo aflorar y que sus comunidades están pidiendo a gritos de ayuda? Yo estoy más que seguro que ningún medio de comunicación actual en el país ha hablado de la masacre ambiental, del genocidio ambiental que está pasando en este momento en el departamento del Putumayo. Y eso ningún medio de comunicación lo aclara. Y entonces las aguas y de los ríos que nutren al Amazonas, de hecho, está contaminado por mercurio en estos momentos. Fue tan triste y deprimente. Y ver como un río que allá se denomina Cocaya, que también es de lengua materna, está totalmente contaminado por la minería criminal, porque eso no es ilegal, es criminal. ¿Y qué tuvieron que hacer? Corpo Amazonía, que es la entidad por excelencia que debería estar velando por ello, no hizo nada. Y entonces los NASA, de la comunidad NASA, que quedan en el corregimiento de San Pedro, un poco más allá, llegando a otras veredas que eran pues, de grande influencia guerrillera, del municipio de Puerto Caicedo, llamaron a Corpo Amazonía, no hicieron nada. ¿Qué les tocó? A su propia guardia montar vigilancia por todo el sector de donde nace el río hasta donde desemboca. Y a otro río que también allá lo limpiaron ellos mismos en 6 meses. Y así dicen que los indígenas no velan por el medio ambiente sino por sus propios intereses. Y cuando fueron ellos mismos los que limpiaron ese río, a nosotros como fundación nos llamaban, que les colaboráramos con la vigilancia y con la preservación de eso, les pudimos colaborar hasta donde pudimos, pero les tocó a ellos mismos y a su guardia arreglar eso. El compromiso sin recibir un solo peso ni ayuda del Estado. Y entonces llaman a los otros proyectos y dicen las empresas que ellos no contaminan, que están bloqueando el desarrollo del país porque sus proyectos son amigables con el medio ambiente. Entonces hacen un proceso de perforación, sacan el petróleo y dicen que no, que el agua que tiene ahí la van a procesar para luego volverla a introducir o llevarla al río. Está contaminada, y además de eso para los pueblos indígenas tiene una concepción bastante negativa. ¿Por qué? Porque están bloqueando su desarrollo espiritual y su intimidad personal, si lo queremos hablar más directamente a lo que habla nuestra Constitución Nacional. Y como bien lo decía y lo notaba el doctor Franklin, ellos tienen una capacidad jurídica tan verdadera y con una palabra tan fuerte que ellos no necesitan codificar sus normas, ellos no necesitan sentencias. Y más sin embargo la Constitución Nacional y la Ley 21, que es la que ratifica el Convenio 169, dice que las jurisdicciones de los pueblos indígenas tienen la misma validez que podría tener un juzgado normalmente. Y entonces más sin embargo a Feliciano, cuando fue en el Cauca, lo condenaron a 6 años de prisión. Totalmente absurdo, porque hasta el Código Penal colombiano establece cómo es los procedimientos para las comunidades indígenas. Y desconocieron completamente el fallo que ellos habían hecho internamente y que hubo secuestro, pero sí fue un fallo jurídico, porque fue dentro de su territorio y tuvo que llegar hasta Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿hasta dónde llega nuestra Constitución garantista? Entonces ahí es donde yo planteo la necesidad de empezar a ver a Colombia ya no tanto como un Estado unitario, porque ya llega el momento en que esto no nos está sirviendo. Para concluir, debo decir que el tema de la alimentación en los pueblos indígenas no solo pasa en La Guajira, no solo pasa con los guayú, está pasando en casi la mayoría de los pueblos indígenas en Colombia, y eso ha sido por un total desconocimiento del Estado colombiano, pero no solo en sus resguardos, sino también en sus instituciones educativas, porque resulta que los niños también van a las escuelas normales de los que nos llaman, o dicen nosotros los occidentales, también van allá, y ellos, que se supone están en un programa subsidiado, también reciben alimentación, y estas corporaciones reciben el dinero y les dan una galletica con un juguito, y esa es la alimentación de todo el día.
Son muchos sectores de Colombia. Hace poco hicieron una manifestación los estudiantes en general, había indígenas, campesinos y estudiantes del común, jóvenes pidiendo de que de verdad miren la necesidad de una mejor alimentación para ellos mismos y para las futuras generaciones. Y se manifestaron en todo el departamento del Putumayo. Ningún medio de comunicación a nivel general le importó eso, porque era más importante estar pendiente de que James va a jugar en estos días, bueno, ya jugó, y que Ospina va a estar en el arco, y hasta ahí nos vamos. O el proceso de paz, ya se fueron a las zonas veredales, pero no hemos visto qué papel están jugando y en qué condiciones están esas personas. Hasta ahí llegó todo, ya se desmovilizaron, pero ¿qué condiciones están? Han hecho denuncias, están en condiciones precarias. Y cuando vamos a ver a estos jóvenes, se levantan, manifiestan, porque hicieron marchas en todo el departamento exigiendo de que haya una alimentación verdadera. Y estas corporaciones, porque ahí hay fotos, hay evidencias, se hacen las denuncias y se hacen los de la vista gorda. Porque la responsabilidad de los medios de comunicación se ha vuelto totalmente, pues no hay responsabilidad, se ha convertido en una total falta de respeto para con el resto de Colombia, porque no se le ha sabido manejar esa responsabilidad y esa libertad de prensa. Entonces la invitación es a ir más allá de lo que los medios de comunicación nos muestran, es a interiorizarnos más, pues como bien también lo decía Nicolás, hemos tenido nosotros la oportunidad de estar en esas comunidades indígenas, de trabajar con estas comunidades indígenas, y uno abre su panorama y su óptico, pero no es lo mismo cuando vienen los medios de comunicación y es que los indígenas condenaron, los indígenas hicieron esto y lo otro. No, es abrir la mentalidad, conocer. El conocer, el estudio práctico es lo que más nos puede abrir la mente para ayudar a los demás. Entonces, conozcamos mucho más. Yo los invito a que cuando tengan la oportunidad puedan visitar el departamento del Putumayo. El departamento del Putumayo no es la zona roja que nos muestra la guerrilla y las balas y las bombas, no. Hace no mucho tiempo salió un artículo en El Tiempo donde hablaba del fin del mundo, no sé si alguno de ustedes lo miró. Es uno de los paraísos más exóticos que tiene Colombia, son 3 cascadas hermosas, queda en un resguardo indígena, hay que caminar aproximadamente 1 hora para llegar allá. Los ríos que tiene ahorita Putumayo, además de ser la capital petrolera minera del departamento de Putumayo, tiene una diversidad de ríos y una cantidad de agua hermosa. Mocoa, nuestra capital, nuestra Mocoa señorial, es también la capital biodiversa del departamento, tiene unos parques naturales hermosos, tiene unos ríos hermosísimos. El río Pepino es un río de agua verde hermoso, donde la gente puede ir y compartir con su familia. La Hormiga, San Miguel, ya conectándonos con la hermana República del Ecuador. Puerto Asís, la capital comercial, que tiene también circunda, pues, como bien lo dice su nombre, su puerto, el río Putumayo, que está contaminado, pero que aún sigue siendo un afluente y está dando vida a los campesinos y a las comunidades indígenas. Ahí está todavía nuestro río Putumayo vigente, y es hermoso, la vista, la transparencia que tiene es hermoso. Tenemos nuestra regata el 3 de enero, Puerto Asís la tiene, que es bajar y recorrer por todo nuestro municipio, llegar a Puerto Leguízamo, queda 8 horas bajando por el río hasta llegar allá, pero que tiene una riqueza cultural bastante grande. Esa es la invitación que yo les quiero hacer. No me resta más que agradecerles, agradecer a la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional Procesal, pues por habernos abierto el espacio, agradecerles a ustedes la asistencia, al doctor Franklin Meneses, pues por la confianza que ha depositado en mí y en todos los compañeros del semillero, Lex Alumni, que estamos simplemente tratando de transformar la realidad que nos han querido inculcar de una manera errónea. Muchas gracias y bueno, que tengan una feliz noche.